Gracias a Dios por su vida de los pequeños. Y bueno, qué bueno, hermanos, que ya están con nosotros, los que han ido llegando. Y bueno, vamos a continuar hablando acerca de las parábolas. Les recuerdo que hemos estado meditando sobre las parábolas que Jesús usó, este método de enseñanza, y lo va a volver a repetir el Evangelio de Mateo, que esto era para dar a conocer los secretos del reino. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. La parábola que vamos a estar meditando en esta mañana es la parábola del trigo y la cizaña. Pero quisiera que lo leyéramos para que estén en este contexto. La parábola de la cizaña, al igual que la parábola del sembrador, primeramente hay una parte donde Jesús cuenta la parábola y después la explica. Así que vamos a leer solamente el momento en el que el Señor Jesús explica a sus discípulos esta parábola. Vamos a leer el versículo 36 al versículo 43. Ahí en sus lugares, sentados, leamos de manera alternada. Entonces, dice, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos las parábolas de la cizaña del campo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Bueno, ahí está la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, y quiero que recordemos un poquito de la semana pasada y hagamos una comparación entre la parábola del sembrador y hoy la parábola del trigo y la cizaña. La semana pasada hablábamos que el sembrador era ¿quién? Decíamos que el Señor, pero también todos aquellos que eran sus seguidores y que también esparcían la semilla. En esta parábola, ¿quién es el sembrador? El Señor, únicamente el Señor. Él siembra el trigo, Él siembra la buena semilla, ¿verdad? En la parábola del sembrador, los campos eran, ¿qué decíamos? Los corazones de los hombres, ¿no? Habían 4 tipos de corazones, uno que estaba junto al camino, ¿verdad? Tipo de tierra dura, otra que estaba entre pedregales, y la siguiente, buena tierra, pero nacía mucha hierba y muchos espinos que ahogaban, ¿verdad? Y otro era la buena tierra que dio frutos, ¿verdad? En 30, 60, 100 por uno. En esta parábola, ¿qué nos dice que es el campo o la tierra? Nos dice que es el mundo. El mundo es el campo, ¿sí? Aquí no hay varios campos que buscar, solo hay un solo campo y es el mundo. Y mundo como creación de Dios, donde están en todas partes, va a estar lo siguiente: la semilla. En la parábola del sembrador decíamos que la semilla era la palabra de Dios, que se sembraba en los terrenos, en esos 4 tipos de terrenos o en esos corazones. En esta ocasión, en esta parábola, la semilla es
El trigo, los hijos de Dios, dice que son la semilla, ¿sí? Para que ubiquemos, no es la palabra de Dios, en esta ocasión dice la semilla son los hijos de Dios, los hijos del reino. Y en la parábola del sembrador nos decía que habían varios enemigos. Cada campo tenía, ¿verdad? De los 3 primeros tenía sus enemigos. Uno que caía en tierra dura, venían los cuervos y se llevaba la semilla. El otro, mucha piedra, ¿verdad? Era enemigo para esa semilla porque no hacía raíz. Y el otro, los enemigos eran, ¿verdad?, los espinos y la hierba que podía ahogar la planta que se había sembrado. En esta ocasión, ¿quién es el enemigo? ¿O hay varios enemigos? No, solo hay un enemigo que siembra la cizaña, ¿no? Sus discípulos le dicen, o sus servidores le dicen, Señor, ¿no sembraste tú buena semilla? ¿Por qué pues nació la cizaña? Es que vino el malo y sembró la semilla. Eso lo vamos a ver en los versículos anteriores, 24 al 30. Ahí está Jesús hablando de la parábola. Y ahora los servidores, los siervos del Señor, que dijeron, Señor, ¿por qué no arrancamos la cizaña? Y Jesús va a decir, o el Señor, el sembrador va a decir, no lo arranquen, porque pueden arrancar también el trigo, ¿no? ¿Quiénes eran ellos? Los ángeles, dice. Los ángeles son los servidores del Señor. Y también añade en la parábola de la cizaña que hay una siega. ¿Cuándo es esta siega? El fin del mundo. En el fin del mundo va a suceder la siega. Hoy escuchamos a veces en otros contextos cristianos de fe que es tiempo de la siega, es tiempo de levantar la cosecha. No es tiempo. El tiempo es cuando sea el fin del siglo, ahí va a ser la cosecha, dice esta parábola. Entonces, vemos que en estas diferencias que habían entre ambas parábolas y que el Señor quiere dejar en claro para que no nos confundamos, ¿verdad? Y no mezclemos, pudiera ser que la semilla, en aquella ocasión del sembrador fue la palabra, pero en esta no, en esta son los hijos de Dios, ¿sí? La semilla son los hijos de Dios. En la parábola del sembrador de la semana pasada, en Lucas 8, en el versículo 1 decíamos que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. En otras palabras, hablábamos de cómo se iba extendiendo el reino de Dios por medio del sembrador y de todos aquellos que eran sus seguidores que echaban la semilla en los diferentes campos. Y así iba avanzando el reino y creciendo. Pero ahora nos habla que en este campo, en este mundo, está el trigo y está la cizaña. ¿Han oído ustedes alguna vez el concepto teológico de ya y todavía no? ¿Lo habían escuchado? Que es ya, pero todavía no. Bueno, en el reino de Dios se describe que hay una tensión entre la realidad presente, ¿sí?, y el momento de la consumación. Ya estamos viviendo, ¿sí?, aspectos del reino de manera presente, como la obra de Jesucristo, la venida de Cristo Jesús, ya es una realidad. Ya vino por primera vez el Señor Jesucristo. La fe en Jesucristo es una realidad que sucede en nosotros. Hay una manifestación de una vida plena en Cristo Jesús. Hemos nacido a nueva vida, dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 6. Hemos muerto al pecado y hemos nacido para nueva vida. Estamos en eso, pero falta aún todavía el final, la consumación de ese reino. Así que la llegada, hermanos, cuando nos referimos al ya, es la llegada del Señor Jesucristo,
del reino que él vino anunciando cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Es una realidad que el reino de Dios ya está presente, no es algo futuro, ya está presente. Y lo vemos a través de la salvación, lo vemos a través de sanidades, de la liberación del pecado y del inicio de una nueva forma de vida, pero todavía no. Sin embargo, el reino todavía no ha alcanzado su plenitud. Seguimos teniendo sufrimientos, luchamos contra el pecado, hay injusticias en este mundo, ¿sí? Porque todavía no se ha dado la consumación del reino de Dios. ¿Saben? Quizás para nosotros o para ustedes puede ser una problemática eso de entender el ya y todavía no. Pero no solo es problemática tuya o mía, sino también personajes como Juan el Bautista la experimentaron. No entendían cómo es ya el reino de Dios, pero todavía no. Por ejemplo, Juan el Bautista es el que abre el camino del Señor y viene anunciando, y su mensaje en Mateo capítulo 3 va a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Ya está el reino de los cielos. Y añade eso, el hacha ya está puesta sobre el árbol, ¿sí? Sobre el tallo. El árbol que no dé fruto será cortado. Y cuando ve a Jesús venir, Juan el Bautista, él dice, Señor, yo debo ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, no, vamos a cumplir la ley, tú debes bautizarme. Y Juan el Bautista lo bautiza. Y él dice, él es el que os bautizará con fuego. Yo os bautizo con agua, pero él os bautiza con fuego. Para Juan ya estaba el reino presente porque ya había llegado el Mesías, el Salvador, el prometido, ya estaba presente. Pero no entendía por qué la maldad continuaba en este mundo. ¿Por qué Herodes había tomado a su cuñada como su mujer y había mandado a matar a su hermano? Y esto lo denunció Juan el Bautista. Y ahora se encontraba en la cárcel en el capítulo 11, estando en la cárcel, y no entendía cómo es posible que la maldad continúe si ya llegó el Mesías. Por eso envió a 2 de sus discípulos, dice el capítulo 11, que fueron a buscar a Jesús y le preguntaron lo siguiente: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan tuvo duda en ese momento si ya estaba el reino presente o todavía no. Para él ya debería estarse cortando todo árbol que no da fruto, porque ya había llegado el Señor, el ungido, el prometido. Si nosotros logramos captar la idea del ya y todavía no, entonces entenderemos lo que está sucediendo en el mundo. Que hay lucha y batalla y guerra en Israel, en el Medio Oriente, o allá entre Rusia y Croacia, y aquí la guerra en el narcotráfico en nuestro país. A veces no lo entendemos. Una de las cosas que esta parábola nos va a decir es lo siguiente. Los discípulos le dijeron al Señor, allá en el versículo 28 del capítulo 13, y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Los siervos del Señor, ni lentos ni perezosos, ¿sí? Esta frase que a veces ocupamos, dijeron, ¿verdad? Era momento de aplicar esa frase, ¿sí? Arrancamos la cizaña, ¿sí? Vamos y arrancamos, o tenemos nosotros frases hoy en día, ¿verdad? Como, Señor,
O te lo llevas o te lo mando, ¿no? Porque ya no aguantamos esta situación con esta persona, con la situación que se vive, tan caótico, ¿no? Casi los discípulos dijeron, Señor, es ahora el momento, arrancamos la cizaña, ¿sí? Pero Jesús les advierte y los detiene. El sembrador detiene a sus siervos y le dice, no arranques la cizaña, porque al arrancar la cizaña, probablemente arranques también el trigo. Pero además agrega algo más el Señor. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Algunos hermanos presuponen que el crecimiento de uno y otro va a ser la disminución también del otro. O sea, si el evangelio crece, debe disminuir la maldad. Y decimos, ¿verdad? Si el evangelio está creciendo, entonces ¿por qué la maldad no se ha terminado? Y agregamos, si la iglesia estuviera cumpliendo con su propósito de anunciar el evangelio, aquí no habría tanta corrupción, ya no habría tanta maldad, tanta inseguridad como la que estamos viviendo hoy en día aquí en nuestra región del Istmo de Tehuantepec, tanta muerte, tanta violencia. Es porque la iglesia no está cumpliendo con su labor de predicar el evangelio. Esa es la idea que nosotros pensamos y tenemos. Pero no es así. El Señor sabe que eso que nosotros pensamos, que si anunciamos el evangelio, entonces se va a acabar la maldad, ¿no? O si la maldad está creciendo, es porque el evangelio no se está predicando. ¿Saben? Esa es una utopía. ¿Saben lo que es eso? Bueno, lo definen como un concepto que se refiere a un plan o un proyecto o una doctrina, ¿verdad? O un sistema de ideas. Pero ¿saben qué? Que se considera irrealizable en la práctica, no se alcanza. Como pensar en un sistema o una sociedad perfecta. Es algo que no se va a alcanzar. O una visión de un mundo mejor, decimos. Pero Jesús está diciendo, no, déjalos que crezcan ambos juntos, el trigo y la cizaña. La maldad no desaparecerá, hermanos. Esa es una realidad que Jesús está diciendo en esta parábola. La maldad no va a desaparecer por más que prediquemos el evangelio. Pero de igual manera, por más que la maldad avance día con día y la depravación del hombre se vea más, es una verdad que el evangelio no disminuye ni va a desaparecer el reino de Dios, sino que ambos están creciendo en este mundo, en este campo, la verdad, el evangelio, el reino de Dios, pero también la maldad. Juntos, dice el Señor, van a crecer juntos hasta la venida, hasta el tiempo de la siega. Entonces, cada uno va a recibir lo que le corresponde. Por eso, si nosotros entendemos esta parábola, si nosotros estamos pensando que anunciamos el evangelio para acabar la maldad, estamos equivocados. Si queremos arrancar el mal de este mundo, estamos equivocados. Jesús está diciendo, no, déjalos que crezcan juntos. No se va a acabar la corrupción, hermanos, en nuestro país por ninguno de los partidos políticos que nosotros tenemos. Esa es una realidad. No se van a acabar los hackers que roban nuestras identidades del Facebook o de cualquier plataforma. No se van a acabar esos hackers que cometen fraudes
y nos roban también el dinero de nuestras cuentas bancarias. No se van a acabar los malos profetas como Guillermo Maldonado, Ana Maldonado, John Austin. Van a seguir habiendo falsos profetas. Quizás se van a morir, pero el diablo va a plantar otros. Esa es la realidad que se está viviendo en este tiempo tan tenso, ¿sí? En el ya y todavía no. Ya estamos experimentando un cielo nuevo, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo el Señor está transformando esta tierra en una tierra nueva por medio del trigo que ha sembrado, que son todos los hijos de Dios que hay, no solo aquí en Tehuantepec, sino en todas partes del mundo. Pero así como está creciendo el trigo, todos los hijos de Dios, porque el Evangelio se sigue predicando, también es verdad que la maldad sigue avanzando. Ayer nada más tuvimos la marcha, ¿sí? Del orgullo, dicen, ¿no? Y nosotros quizás queremos detener eso, desaparecerlos, ¿no? Señor, llévatelos o te los mandamos, ¿no? Pero no, hay que crecer juntamente con ellos. Ahora, la tensión no solamente es externa, con la corrupción, con las guerras, con la maldad, la homosexualidad y todas esas degeneres que se pueden ver en el mundo. No solamente es exterior, también es interior. La lucha interior se vive cada momento en nosotros. Estamos seguros de que ya estamos en el reino de Dios, de que ya no somos extraños como leíamos en Pedro, sino ahora somos el pueblo de Dios. Somos su especial tesoro, somos su nación santa. Esa es una realidad. Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 7, va a describir lo siguiente: no entiendo lo que pasa, dice versículo 15 al 20 del capítulo 7 de Romanos, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y esto no es dicho por ti, hermanos. Esto no es dicho por mí, sino es dicho por alguien que lo tenemos así como en alta estima, el gran apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo está diciendo que dentro de él hay una lucha en querer hacer el bien y no lo hace. Y más rápidamente hace el mal que no debe hacer. Miserable de mí. Esta es también una realidad, hermano. ¿Sí? Dentro de nosotros, por más que nos esforzamos día con día a vivir una vida perfecta, cumpliendo y obedeciendo la ley de Dios, los mandamientos, su palabra, ¿qué pasa? Pecamos. En este mundo, en el ya y todavía no lograremos llegar a la perfección. Ya somos hijos de Dios, ya hemos nacido de nuevo, pero esta lucha en el interior continuará hasta que Jesús venga. Entonces, nuestro cuerpo mortal de pecado será transformado en un cuerpo glorioso sin pecado. Hasta entonces, hermanos. Entre tanto, no estoy diciendo que no nos esforcemos, no estoy diciendo que no prediquemos el Evangelio, sino que esta es una realidad que se vive en nosotros.
tanto en el mundo como dentro de nosotros, hay una lucha. Ya nos sentimos hijos de Dios, ya somos, porque la palabra de Dios nos los ha dicho y nos los asegura. Pero seguimos viviendo en medio de un mundo de maldad, pero incluso en nuestra propia vida. ¿Qué hace el pecado? La tercera tensión que se vive y que nosotros podemos ver es la tensión en el reino de Dios. Quiero que veamos lo difícil que son también las relaciones entre cristianos. La tensión que existe. No solamente, porque esa es una realidad, que existe una tensión entre el trigo y la cizaña, entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. Hay una tensión, hay una lucha. Uno por querer que se haga el bien y el otro que la maldad siga avanzando. Pero lo triste es que a veces la tensión no solo se vive entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, se vive entre el mismo trigo, entre los mismos hijos de Dios se lleva a cabo una tensión, una lucha. Juan va a decir, el evangelista, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también se améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Ya experimentamos la realidad de que pertenecemos al reino de Dios. Hace un momento lo leía. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pertenecemos a una iglesia local. El amor, ¿sí?, entre cristianos es una realidad. El pasaje nos dice que los creyentes, los que creen en Cristo Jesús, los que son seguidores de Él, se caracterizan por tener amor unos con otros. Pero a la vez se vuelve compleja nuestras relaciones entre cristianos. A veces vemos problemas, muchas veces conflictos entre hermanos que no se resuelven rápidamente. Incluso yo pienso que hay situaciones entre creyentes que no se resuelven y así se van hasta el final de los días. No se perdonan. En la iglesia local, entre creyentes, entre el trigo, hay el chisme, hay la difamación, la murmuración unos contra otros. Y decimos, ¿verdad?, que ya no aguantamos. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, nosotros tenemos una frase que la usamos, que no somos aún obras terminadas, que estamos en proceso, ¿sí? Que el Señor ya ha comenzado la obra en nosotros y la va a perfeccionar, la va a ir perfeccionando día con día hasta su venida. Así es como aquí podemos aplicar que hay cizaña, ¿sí?, entre el trigo, y hay luchas entre ellos, pero a veces también hay luchas entre el propio trigo, que se pelean, ¿verdad? Concluyo con esto. Hermanos, muchas veces, en muchas ocasiones, vemos en nuestra vida cotidiana el que muchas veces callamos. Lo que los cristianos callamos a veces. Por ejemplo, en el tráfico, a la hora del calor, ¿no? Preferimos callar cuando alguien ya nos pasó y nos ganó el lugar, o allá en el sol y en la tortillería, o en la tienda, o al entrar al banco, y decimos, y preferimos callar.
a no decir la verdad, a no responderle. Preferimos callar. O no respondimos al hermano con sus verdades, preferimos callar. O cuando nos hacen algún fraude, algún robo, ¿verdad? Preferimos también callar y dejarlo ahí, pero por nosotros fuera responderíamos. Pero el Señor nos ayuda y nos fortalece en este mundo donde crecemos junto el trigo y la cizaña. Hay una situación tensa. La maldad nos quiere dominar. Pero dice la palabra, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tranquilos, dice el Señor. Confiad, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, va a decir, y el mismo Señor nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que aún no saben dónde estar, si del lado del trigo o del lado de la cizaña, querido amigo, hay dos opciones. O te resistes al dominio del reino de Dios, te rebelas contra el dominio del rey y te unes y te haces aliado de los hijos del diablo, o voluntariamente vienes y te rindes ante el dominio de nuestro Señor Jesucristo, ante el dominio de su reino, y ahí vas a experimentar fortaleza para tu vida. Vas a encontrar relaciones que, si es verdad, hay a veces momentos difíciles, pero hay una relación de amor en el pueblo de Dios. Hay un Dios que nos está ayudando en medio de este mundo tan hostil, donde crece la cizaña y crece el trigo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca en estos tiempos tan difíciles. Vamos a orar, hermanos.